Antes de que existiera el primer latido del universo, antes de que el tiempo comenzara a contar sus propios pasos, antes de que hubiera un instante al cual pudiéramos llamar comienzo, ya había una realidad que no dependía de nada. Antes de que el espacio se desplegara como un lienzo infinito, antes de que la materia tomara forma, antes de que una sola partícula surgiera del silencio absoluto, alguien ya era. No como una idea abstracta. No como una energía impersonal. No como una fuerza ciega flotando en la nada. Sino como ser. Este es el umbral del misterio más profundo que la mente humana ha intentado cruzar desde que aprendió a pensar. Una pregunta que atraviesa culturas, épocas y disciplinas. Una pregunta que inquieta tanto al creyente como al escéptico, al filósofo como al científico. Si todo lo que existe tiene un inicio, si todo lo que conocemos parece depender de algo anterior, entonces, ¿de dónde viene Dios? Y si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó al Creador? No es una pregunta superficial. No es una curiosidad intelectual. Es una grieta en nuestra manera de entender la realidad. Porque allí donde termina nuestra lógica, comienza el vértigo. Hoy nos adentramos en una respuesta que no se limita a explicar, sino que transforma. No se trata de una solución rápida ni de una fórmula sencilla. Es un recorrido. Un viaje que nos lleva más allá de las categorías con las que normalmente pensamos el mundo. Más allá del tiempo. Más allá del espacio. Más allá de la materia. Desde los albores de la conciencia, el ser humano ha levantado la vista al cielo y ha sentido el peso de esta pregunta. La ha susurrado bajo cielos estrellados. La ha escrito en antiguos manuscritos. La ha debatido en escuelas filosóficas, en templos, en monasterios, en laboratorios. Entre todas las preguntas posibles, hay una que se impone con una fuerza particular, como una montaña imposible de rodear. ¿Qué había antes de todo? ¿Quién era Dios antes de la creación? Intentemos imaginarlo. Y en ese intento, descubriremos rápidamente nuestros límites. No un silencio como el de una habitación vacía, porque incluso ese silencio ocurre en un espacio. No una oscuridad profunda, porque la oscuridad ya presupone luz ausente. No un tiempo detenido, porque el tiempo mismo aún no existía. Antes de la creación no había vacío, porque el vacío ya es algo. No había caos, porque el caos necesita un orden del cual desviarse. Antes de la creación no había algo. Solo había uno. Nuestra mente tropieza con esta idea porque toda nuestra experiencia está encadenada al tiempo. Todo lo que conocemos nace, se desarrolla y muere. Las flores brotan, se abren y se marchitan. Los imperios se levantan y caen. Las estrellas nacen en explosiones colosales, brillan durante millones de años y finalmente colapsan. Todo parece obedecer a la misma ley, comienzo y fin. Vivimos encerrados en una flecha temporal que avanza sin detenerse. Desde el primer respiro hasta el último, nos movemos del pasado hacia el futuro, sin posibilidad de retroceder. Somos criaturas temporales intentando comprender a un ser que no está atrapado en el tiempo. No es extraño que los grandes pensadores de la antigüedad se enfrentaran a este abismo. Aristóteles habló del motor inmóvil, una causa primera que pone todo en movimiento sin ser movida por nada. Platón imaginó un reino eterno de realidades perfectas, más allá del cambio y la corrupción. Pero incluso estas mentes extraordinarias solo alcanzaron a rozar el borde del misterio. La ciencia moderna, con toda su precisión y poder explicativo, se encuentra ante el mismo límite. Los cosmólogos han logrado rastrear la historia del universo hasta el Big Bang, ese instante inicial ocurrido hace aproximadamente 13.700 millones de años, cuando el espacio, el tiempo y la materia emergieron simultáneamente. Pero cuando intentan mirar más allá, las ecuaciones dejan de funcionar. Las teorías se quiebran. No por falta de inteligencia, sino porque están usando instrumentos diseñados para medir lo finito con la intención de comprender lo infinito. Es en este punto donde la Biblia pronuncia una frase breve, aparentemente simple, pero cargada de una profundidad inagotable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En hebreo, apenas 6 palabras. Y, sin embargo, contienen una cosmovisión completa. Hay un detalle decisivo que a menudo pasa desapercibido. El texto no dice, en el principio Dios comenzó. Dice, en el principio creó Dios.
Dios no comienza. Dios hace comenzar. Esta diferencia lo cambia todo. No es un matiz menor. Es la llave que abre la puerta del mayor misterio de la existencia. Antes de que existiera un principio, Dios ya era. Antes de que el tiempo comenzara su marcha, Él existía en una eternidad que no se divide en pasado, presente y futuro. Una eternidad sin secuencia. Una hora absoluto que nuestra mente no puede procesar. Y aún así, la pregunta insiste. Si Dios no tiene comienzo, ¿cómo puede existir? Toda nuestra lógica cotidiana está construida sobre la relación causa-efecto. Todo lo que vemos parece provenir de algo anterior. Un árbol nace de una semilla. La semilla de otro árbol. Y así, hacia atrás, en una cadena que parece no tener fin. Pero aquí surge una paradoja. Una cadena infinita de causas finitas no explica nada. Si no hay un primer eslabón, nada podría existir. Si todo depende de algo anterior, pero nunca hay un inicio real, entonces la existencia misma sería imposible. Debe existir, entonces, una causa que no haya sido causada. Un origen que no dependa de nada más. Una realidad cuya existencia no sea prestada, sino propia. Cuando alguien pregunta, ¿quién creó a Dios?, suele partir de un error profundo. Asume que Dios pertenece a la misma categoría de cosas que el universo. Pero eso es un error de categoría. Es como preguntar de qué color es un pensamiento o cuánto pesa una idea. La pregunta no falla por falta de información, sino porque está mal formulada. Dios no fue creado porque no es el tipo de ser que puede ser creado. Lo creado pertenece al ámbito de lo contingente, cosas que podrían no haber existido. El universo podría no haber sido. Tú podrías no haber nacido. Todo lo que vemos es radicalmente frágil. Pero Dios no es contingente. Es necesario. No puede no existir. Su existencia no es una posibilidad entre otras. Es la base de todas las posibilidades. Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, pregunta el nombre de Dios, recibe una respuesta desconcertante. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. No yo fui. No yo seré. Sino yo soy. Existencia pura. Ser sin mezcla. Presente eterno. Este es el Dios que existía antes de la creación. No localizado en un lugar, porque el espacio aún no existía. No situado en un momento, porque el tiempo no había comenzado. No realizando una acción, porque no había nada que hacer. Simplemente siendo. Plenitud infinita. Perfección absoluta. Y en esa eternidad sin tiempo, Dios no estaba solo en el sentido humano de la palabra. No estaba incompleto, ni carente, ni necesitado. Porque Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, una sola esencia divina, viviendo en una comunión perfecta de amor desde antes de la fundación del mundo. El amor no nació con la creación. El amor no comenzó cuando apareció el ser humano. El amor es eterno. Dios no creó el universo por aburrimiento ni por necesidad. No creó para llenar un vacío. Creó como un acto libre, como un desbordamiento de una plenitud que ya existía. Nosotros vivimos atrapados en el ahora, en un instante que se desvanece mientras intentamos comprenderlo. Miramos al pasado y lo vemos fijo, inaccesible. Miramos al futuro y lo vemos incierto. Desde esta condición limitada, intentamos comprender a un ser que no está atrapado en ninguna de esas dimensiones. Cuando decimos antes de la creación, usamos un lenguaje que inevitablemente nos traiciona. Porque antes es una palabra temporal. Proyectamos nuestras limitaciones sobre aquel que no tiene límites. Pero el tiempo no es absoluto. Es una criatura más. Einstein mostró que el tiempo y el espacio forman un solo tejido, el espacio-tiempo. Puede dilatarse, curvarse, comportarse de manera distinta según la gravedad y la velocidad. El tiempo no transcurre igual para todos. ¿Qué significa esto? Que Dios no está dentro del tiempo como nosotros. Él contempla todos los momentos a la vez. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Para Dios, todo está abierto simultáneamente. Isaías lo expresó con claridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55,
8:9. Dios no es simplemente una versión más inteligente de nosotros. Opera en un nivel de realidad completamente distinto. Antes de la creación, Dios era. Y ese simple verbo, era, es más profundo de lo que podemos comprender. Toda nuestra experiencia del mundo está atravesada por una intuición que parece imposible de escapar. Nada sucede sin una causa. Cada evento que observamos remite a algo anterior. Cada efecto apunta hacia un origen. Vivimos inmersos en una red de explicaciones que se encadenan unas a otras de manera casi automática. La lluvia cae porque el vapor se condensa. El vapor se eleva porque el sol calienta la superficie del agua. El sol brilla porque en su interior se produce una reacción nuclear. Y cada respuesta, lejos de cerrar la cuestión, abre una nueva pregunta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y eso otro? ¿Y antes de eso? Este movimiento de la mente humana es imparable. No podemos evitarlo. Buscamos causas como quien sigue huellas en la arena. Pero llega un punto en el que las huellas se acaban. Y allí aparece el verdadero problema. Si cada cosa necesita una causa anterior, ¿hasta dónde retrocede la cadena? ¿Puede extenderse infinitamente hacia el pasado? La intuición dice que no. La razón insiste en que no puede. Una cadena infinita de causas no explica nada. Es como intentar justificar el movimiento de un tren señalando vagón tras vagón, sin admitir nunca la existencia de una locomotora. O como observar una serie interminable de espejos reflejándose unos a otros sin una fuente original de luz. Sin un punto de inicio, no hay movimiento. No hay explicación. No hay realidad. Por eso, la razón exige algo más. Exige una causa que no dependa de otra. Un fundamento que no necesite ser fundamentado. Un origen que no tenga origen. Durante siglos, esta intuición fue desarrollada con rigor filosófico. Pensadores como Tomás de Aquino formularon lo que hoy se conoce como el argumento de la causa primera. No como una idea ingenua, sino como una conclusión racional inevitable. Si todo lo que comienza a existir necesita una causa, y si no es posible una regresión infinita de causas, entonces debe existir un ser que no haya comenzado a existir. Un ser cuya existencia no sea recibida, sino propia. Un ser necesario. Aquí es fundamental detenerse, porque este punto suele ser malentendido. El argumento no afirma que todo necesita una causa. Afirma que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Y Dios, por definición, no comenzó a existir. Cuando alguien objeta diciendo, si todo necesita una causa, entonces Dios también, está respondiendo a un argumento que nadie ha hecho. Es confundir dos categorías radicalmente distintas, lo contingente y lo necesario. Tú eres contingente. Tu existencia depende de múltiples factores que podrían no haberse dado. Un pequeño cambio en la historia, y simplemente no estarías aquí. El universo también es contingente. Podría haber tenido otras leyes físicas, otra estructura, o no haber existido en absoluto. Dios no es así. Dios no puede no existir. Su existencia no es una opción entre muchas. No es un accidente cósmico. Es parte de su propia naturaleza. Preguntar por qué existe Dios es como preguntar por qué el fuego quema o por qué un triángulo tiene 3 lados. No es una propiedad añadida. Es lo que define lo que es. El libro de Apocalipsis recoge esta verdad en una imagen poderosa. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega, la última. No hay nada antes del alfa ni nada después de la omega. Dios no es solo el primero de una serie. Él abarca toda la serie. La contiene. Y aún así, incluso esta imagen puede inducir a error, porque parece sugerir una secuencia temporal. Como si Dios estuviera al inicio de una fila y al final de ella. En realidad, Dios no está dentro de la fila. Está fuera de ella. No pertenece a la serie de causas. Es el fundamento de la serie. Imagina una línea dibujada sobre un papel. La línea tiene un inicio y un final. Pero la mano que sostiene el lápiz no forma parte de la línea. Existe en una dimensión distinta. Así es Dios respecto al universo. Curiosamente, la física moderna ha llegado a una conclusión que, sin proponérselo,
refuerza esta intuición. En el Big Bang no solo surgieron la materia y la energía. También aparecieron las leyes que gobiernan su comportamiento. Las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, la gravedad, la carga del electrón, están ajustadas con una precisión tan extrema que una variación mínima haría imposible la existencia de estructuras complejas y mucho menos de vida. Este fenómeno se conoce como la afinación fina del cosmos, y ha llevado incluso a científicos no creyentes a reconocer que el universo parece sorprendentemente ajustado. Algunos intentan escapar de esta conclusión postulando la idea del multiverso, la existencia de innumerables universos con distintas leyes, de los cuales el nuestro sería simplemente uno compatible con la vida. Pero esta hipótesis no elimina el problema. Solo lo desplaza. Porque incluso si existieran infinitos universos, seguiría siendo necesario explicar el sistema que los hace posibles. ¿De dónde provienen las leyes que permiten su existencia? ¿Por qué existe ese mecanismo en lugar de la nada absoluta? No importa cuántas capas añadamos. Siempre regresamos a la misma pregunta fundamental: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La nada es más simple. No requiere explicación. El algo sí. La Biblia no evade esta pregunta. La enfrenta de manera directa y radical. No ofrece una cadena infinita de explicaciones. Ofrece un fundamento. En el principio, Dios. No porque no haya nada más que decir, sino porque no hay nada anterior que decir. Dios no es explicado. Dios es la explicación. Este principio se refleja de forma sorprendente en la estructura misma de la realidad. Hay un patrón que se repite una y otra vez, como una huella profunda inscrita en el cosmos, el número 3. El tiempo se despliega como pasado, presente y futuro. El espacio como altura, anchura y profundidad. La materia como sólido, líquido y gaseoso. No son simples coincidencias. Son estructuras fundamentales. No puedes tener tiempo sin sus 3 dimensiones. No puedes tener espacio sin sus 3 ejes. No puedes tener una sustancia material sin una de sus formas. 3 realidades distintas, una sola unidad. Este patrón aparece también en la lógica, tesis, antítesis y síntesis. En la narrativa, inicio, desarrollo y desenlace. En la música, la nota que sonó, la que suena y la que sonará. Está incrustado en la manera misma en que entendemos y organizamos el mundo. La pregunta se impone: ¿por qué? La respuesta nos lleva de regreso a la naturaleza de Dios. Porque antes de la creación, Dios ya era comunión. Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, una sola esencia. No 3 dioses, sino un solo Dios en relación eterna. Esto no es una contradicción matemática. No se afirma que uno sea igual a 3. Se distingue entre el ser y las personas. Un solo ser divino. 3 sujetos personales. La Trinidad no es una invención tardía. Está insinuada desde el primer versículo de la Biblia. En Génesis 1:1, Elohim es gramaticalmente plural, pero el verbo creó es singular. Unidad y pluralidad coexistiendo desde el inicio. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y el verbo, según Juan 1:3, es el medio por el cual todo fue hecho. Antes de que existiera el universo, la Trinidad ya vivía en una comunión perfecta de amor. El Padre amando al Hijo. El Hijo glorificando al Padre. El Espíritu procediendo como vínculo eterno. Por eso, Dios no creó por necesidad. No creó por soledad. Creó libremente, como expresión de un amor que ya existía. Y al crear, dejó su huella. El universo refleja, de manera fragmentaria, la realidad trinitaria de su Creador. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. La causa primera no es una fuerza ciega. Es un Dios personal. Y esa verdad lo cambia todo. Hay pocas ideas más difíciles de asimilar para la mente humana que la noción de la nada absoluta. No hablamos del vacío del espacio, ni del silencio que queda cuando cesa un sonido, ni de la oscuridad de una habitación sin luz. Todo eso sigue siendo algo. El vacío tiene dimensiones. El silencio ocurre en el tiempo. La oscuridad presupone la ausencia de luz.
La nada absoluta no es un escenario esperando ser llenado. No es un fondo oscuro del cual emerge el universo. Es la ausencia total de ser. Sin espacio, sin tiempo, sin energía, sin leyes, sin potencial, sin posibilidad. Y, sin embargo, la afirmación central de la fe bíblica es precisamente esta, que todo lo que existe surgió de la nada. No por un proceso gradual. No por una transformación de una realidad previa. No por una reorganización de materia eterna. Sino por un acto soberano de la voluntad divina. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Esta frase no suaviza el impacto. Lo intensifica. Afirma que lo visible no proviene de algo invisible que ya existía, sino de aquello que simplemente no era. Dios habló, y lo inexistente comenzó a existir. Los teólogos llamaron a esta verdad creatio ex nihilo, creación desde la nada. Y no se trata de un detalle secundario. Es una pieza fundamental de la cosmovisión bíblica. Si Dios hubiera creado a partir de algo preexistente, ese algo compartiría su eternidad. Tendría independencia. Le impondría límites. Pero la Escritura no permite esa posibilidad. Antes de la creación, no había nada fuera de Dios. No había materia esperando ser moldeada. No había energía flotando en un vacío primitivo. No había leyes físicas aguardando ser activadas. Solo Dios. Esto tiene implicaciones profundas. Significa que todo lo creado es radicalmente dependiente. El universo no solo tuvo un comienzo en el pasado, depende en cada instante de la voluntad de Dios para seguir existiendo. La creación no es un reloj que Dios dio cuerda y luego abandonó. Es una realidad sostenida momento a momento. El apóstol Pablo lo expresa con una claridad asombrosa. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, Hechos 17:28. Nuestra existencia no ocurre al margen de Dios. Ocurre dentro de su poder sustentador. Si Dios retirara su palabra, no quedarían ruinas. No quedaría caos. No quedaría vacío. No quedaría nada. La ciencia moderna, sin proponérselo, ha llegado a una conclusión inquietantemente compatible con esta visión. El universo no es eterno. No es estático. Está en expansión. Y cuanto más retrocedemos en el tiempo, más denso, más caliente y más compacto se vuelve, hasta alcanzar un punto donde las leyes conocidas dejan de tener sentido. El Big Bang no fue simplemente una explosión dentro del espacio. Fue el origen del espacio mismo. No ocurrió en el tiempo. Dio origen al tiempo. Preguntar qué había antes es cometer un error de categoría, porque el antes presupone tiempo, y el tiempo comenzó allí. Esto deja a la razón humana ante un límite infranqueable. Si el tiempo tuvo un comienzo, la causa del universo debe ser atemporal. Si el espacio tuvo un comienzo, la causa debe ser inespacial. Si la materia y la energía tuvieron un comienzo, la causa debe ser inmaterial. Y hay algo más. Esa causa debe ser personal. Porque solo una mente puede elegir. Un proceso impersonal produce efectos necesarios. Pero el universo no era necesario. Podría no haber existido. La existencia del cosmos es el resultado de una decisión. La Biblia resume esta verdad de forma contundente. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. No hay herramientas. No hay intermediarios. No hay resistencia. Hay palabra. Y hay realidad obedeciendo. La palabra de Dios no es un sonido que viaja por el aire. No son vibraciones físicas. Es expresión de voluntad soberana. Cuando Dios habla, la realidad responde porque depende de Él para existir. Aquí aparece una conexión extraordinaria. El Evangelio de Juan identifica esta palabra creadora con una persona. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:1-3. El mismo Verbo que llamó al universo a la existencia es el que, siglos después, entró en la historia humana. El Creador se hizo criatura. El Eterno ingresó en el tiempo. Esto transforma radicalmente nuestra comprensión del mundo. El universo no es un accidente.
No es un subproducto sin intención. Es una obra deliberada. Cada ley física, cada constante, cada partícula responde a una decisión divina. El universo no solo existe. Fue querido. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si Dios es autosuficiente, completo, perfecto, ¿por qué crear? Si no necesitaba nada, ¿por qué traer algo a la existencia? La respuesta no se encuentra en una carencia, sino en una plenitud. Dios no crea porque le falte algo. Crea porque tiene algo que dar. La creación es un acto de generosidad, no de necesidad. El Salmo 33 lo expresa con una fuerza poética notable. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. Salmo 33, 6,9. Nada escapa a esta autoridad. No hay rincón del cosmos que no deba su existencia a la palabra divina. No hay átomo que vibre sin su permiso. No hay evento que ocurra fuera de su conocimiento. Esto no convierte al universo en una ilusión. Al contrario, afirma su realidad, pero una realidad dependiente. Real, pero sostenida. Real, pero no autónoma. La creación desde la nada establece una distinción absoluta entre el creador y lo creado. Dios no es parte del universo. No es la suma de sus leyes. No es la energía que lo atraviesa. No es la conciencia colectiva del cosmos. Él trasciende todo eso. Y, sin embargo, es íntimamente cercano. Más cercano que cualquier cosa creada. Porque nada existe fuera de su poder sustentador. Esta tensión, trascendencia y cercanía, recorre toda la Escritura. Dios es el Altísimo, pero también el Dios que se inclina. El que habita la eternidad, pero también mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. La creación ex nihilo nos coloca en nuestro lugar. No somos autosuficientes. No somos el centro del cosmos. Somos criaturas. Y eso no es una humillación. Es una liberación. Porque si no nos dimos el ser a nosotros mismos, tampoco tenemos que sostenerlo solos. Si todo fue creado por un acto libre de la voluntad divina, entonces la creación no es un accidente ni un simple despliegue de poder. Tiene intención. Tiene dirección. Tiene significado. La pregunta ya no es solo cómo surgió el universo, sino para qué. La Biblia no presenta a Dios como un artesano distraído ni como una fuerza impersonal que produce efectos sin conciencia. Presenta a un Dios que crea con propósito, que ordena, que separa, que nombra, que evalúa. Después de cada acto creador, el texto repite una frase cargada de sentido, y vio Dios que era bueno, Génesis 1. La bondad de la creación no es una proyección humana. Es un juicio divino. El mundo es bueno porque procede de un Dios bueno. La materia no es un error. El cuerpo no es una prisión. El cosmos no es una trampa espiritual de la cual debemos escapar. Es una obra intencional que refleja, de manera limitada, la gloria de su Creador. Pero dentro de esa creación buena, hay un punto culminante. Un momento distinto. Una decisión que no se repite con ningún otro ser creado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Estas palabras marcan una frontera. El ser humano no es simplemente un animal más avanzado ni una criatura con mayor complejidad biológica. Es portador de algo único, la imagen de Dios. Durante siglos, teólogos y pensadores han intentado explicar qué significa exactamente esa imagen. Algunos la han asociado con la razón, otros con la moral, otros con la capacidad de relación, otros con la creatividad o el dominio responsable sobre la creación. La Escritura no reduce la imagen de Dios a una sola facultad. Es algo más profundo y más amplio. Ser imagen de Dios significa representar a Dios en el mundo. Reflejar, de forma finita, aspectos de su carácter. Vivir en relación, así como Dios vive en relación consigo mismo. Ejercer autoridad, no como dominadores, sino como administradores. La imagen de Dios no nos hace divinos. Nos hace responsables. Y aquí aparece una verdad fundamental: el ser humano fue creado para la comunión.
No solo con otros seres humanos, sino con Dios mismo. Antes de cualquier mandato, antes de cualquier tarea, antes de cualquier prohibición, hay relación. Dios no creó al ser humano para llenar un vacío funcional, sino para compartir vida, para caminar con Él, para hablarle, para ser conocido. El relato del huerto del Edén no es una fábula ingenua. Es una declaración teológica profunda. Muestra a un Dios que se acerca, que pasea, que pregunta, que dialoga. Un Dios que no se esconde tras su poder, sino que se revela en cercanía. Y esa relación se fundamenta en la libertad. El amor que no puede ser rechazado no es amor. Por eso, junto a la posibilidad de obedecer, existe la posibilidad de desobedecer. Junto a la confianza, la opción de la ruptura. La entrada del pecado en el mundo no comienza con actos violentos ni con una rebelión abierta. Comienza con una distorsión relacional. Con una sospecha sembrada en el corazón humano. ¿Es Dios realmente bueno? ¿Se puede confiar en Él? ¿No estará ocultando algo? El pecado, en su raíz, no es la transgresión de una norma. Es la ruptura de una relación. Es el intento de vivir como si Dios no fuera necesario. Es la aspiración de autonomía absoluta en un universo que fue diseñado para la dependencia. El resultado es desintegración. No solo moral, sino existencial. La relación con Dios se fractura. La relación con el prójimo se contamina. La relación con la creación se desordena. Incluso la relación con uno mismo se ve afectada. Sin embargo, la historia bíblica no se detiene en la caída. Desde el mismo momento de la ruptura, aparece la promesa. Dios no abandona su creación. No se desentiende de su imagen dañada. Inicia un proceso de restauración. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios llamando, buscando, reconciliando. Escoge a un pueblo. Establece pactos. Da la ley, no como un instrumento de opresión, sino como un camino para la vida. Envía profetas para corregir, advertir y consolar. Y todo este movimiento converge en una persona. Jesucristo no es un plan alternativo. Es el centro. El Nuevo Testamento lo presenta como la imagen perfecta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. En Cristo, la imagen de Dios no solo se revela, sino que se restaura. Él muestra lo que significa ser verdaderamente humano. Vivir en obediencia confiada. Amar sin reservas. Servir sin buscar poder. Entregarse sin perder identidad. La encarnación une lo que parecía irreconciliable, lo eterno y lo temporal, lo divino y lo humano, lo infinito y lo finito. Dios no se limita a hablar desde fuera. Entra en la historia. Asume carne. Camina entre sus criaturas. Y al hacerlo, redefine el propósito de la creación. Ya no se trata solo de existir, sino de ser reconciliados. De ser transformados. De ser llevados nuevamente a la comunión para la cual fuimos creados. La imagen de Dios, dañada pero no destruida, encuentra en Cristo su renovación. La fe cristiana no apunta a escapar del mundo, sino a la restauración del mundo. No a la negación de lo material, sino a su redención. Esto nos devuelve a una verdad central: la creación tiene un propósito relacional. Existimos para conocer a Dios y ser conocidos por Él. Para reflejar su carácter en un mundo fracturado. Para vivir como señales vivas de una realidad más profunda. La pregunta ya no es solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y la respuesta no es un lugar, sino una relación. Si el ser humano fue creado con intención, entonces la pregunta por el sentido no es un capricho emocional ni una construcción cultural pasajera. Es una señal interior. Una huella grabada en lo más profundo de la conciencia. La insistente sensación de que la vida debe significar algo más que nacer, reproducirse y morir no es un error del cerebro, sino un eco del propósito. A lo largo de la historia, esta inquietud ha acompañado a todas las civilizaciones. Ninguna cultura ha vivido completamente indiferente a la pregunta por el significado. Algunas lo buscaron en el placer, creyendo que la satisfacción de los deseos podía llenar el vacío interior. Otras lo buscaron en el poder, en la conquista, en la gloria política o militar. Otras apostaron por el conocimiento, por la disciplina moral,
por la armonía con la naturaleza o por la disolución del yo. Cada una de estas búsquedas captó algo verdadero, pero ninguna logró abrazar la totalidad. El placer se agota. El poder corrompe. El conocimiento no sana el corazón. La disciplina sin amor se vuelve opresión. La disolución del yo no responde al anhelo de ser conocidos. La Escritura ofrece una afirmación que atraviesa todas estas tentativas. El sentido último de la existencia no se encuentra mirando únicamente hacia adentro ni únicamente hacia el mundo, sino mirando hacia Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Romanos 11:36. El origen, la coherencia y el destino de la realidad están anclados en Él. Esta afirmación transforma radicalmente nuestra comprensión de la libertad. En la visión bíblica, la libertad no es la ausencia total de límites. No es hacer cualquier cosa sin consecuencias. Eso no es libertad, es desorden. Es ruptura. Es autodestrucción. La verdadera libertad consiste en vivir de acuerdo con aquello para lo cual fuimos creados. Un pez no es menos libre porque no puede vivir fuera del agua. Es más libre precisamente porque vive dentro de su medio natural. Fuera de él, no encuentra liberación, sino muerte. Del mismo modo, el ser humano no alcanza su plenitud al desprenderse de Dios, sino al vivir en relación con Él. La promesa original del pecado fue libertad, autonomía, independencia. Pero el resultado no fue emancipación, sino esclavitud. No fue plenitud, sino fragmentación. El ser humano quiso ocupar el centro y terminó descentrado, dividido, desorientado. Esta fractura se manifiesta en todos los niveles de la experiencia humana. En la mente, como confusión y ansiedad. En la voluntad, como incapacidad de hacer el bien que se desea. En las relaciones, como conflicto, dominación y abandono. En las estructuras sociales, como injusticia y opresión. En la historia, como ciclos repetidos de violencia. La filosofía moderna intentó reconstruir el sentido sin referencia a Dios. Ante la pérdida de un fundamento trascendente, algunos pensadores afirmaron que el significado debía ser creado por cada individuo. Que la vida no tiene un sentido objetivo, pero que cada persona puede asignarle uno subjetivo. Esta propuesta parece liberadora, pero encierra una carga devastadora. Si el sentido depende exclusivamente de mí, entonces es tan frágil como yo mismo. Puede derrumbarse ante una pérdida, una enfermedad, una traición o el simple paso del tiempo. El peso de ser el creador último del significado resulta insoportable. El individuo queda solo frente al absurdo, obligado a sostener con su propia fuerza algo que lo trasciende. La visión bíblica ofrece una alternativa más sólida. El sentido no se inventa. Se descubre. Está dado antes de que entremos en escena. Y precisamente por eso puede sostenernos cuando nuestras fuerzas se agotan. Esto no elimina la responsabilidad humana. Al contrario, la profundiza. Si hemos sido creados con propósito, entonces nuestras decisiones importan. Cada acto, cada elección, cada omisión se inscribe dentro de una historia más grande. No vivimos en un universo indiferente. La libertad bíblica siempre está unida a la responsabilidad. Escoge, pues, la vida. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos. La elección es real. El llamado es claro. Y las consecuencias también lo son. Dios no anula la libertad humana. No fuerza la obediencia. No reduce al ser humano a un engranaje. La posibilidad de amar implica la posibilidad de rechazar. Sin libertad, el amor sería una ilusión. Pero con libertad, aparece el riesgo. Este riesgo explica la existencia del mal moral, aunque no lo justifica. Dios permite la libertad porque valora la relación genuina, no porque sea indiferente al sufrimiento que surge cuando esa libertad se usa mal. Aquí se manifiesta una de las tensiones más profundas de la condición humana. Vivimos entre la grandeza de nuestra vocación y la fragilidad de nuestra condición. Capaces de crear belleza y de destruirla. De amar con profundidad y de herir con crueldad. Portadores de la imagen de Dios, y al mismo tiempo, marcados por la caída. La Biblia no oculta esta tensión. La nombra. La enfrenta. El apóstol Pablo la describe con una honestidad que desarma, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
Eso hago, Romanos 7:19. No es una justificación. Es un diagnóstico. La respuesta bíblica no es negar la libertad ni reducir la responsabilidad. Tampoco es resignarse al absurdo ni aceptar la incoherencia como destino final. La respuesta es transformación interior. No una reforma superficial del comportamiento, sino una renovación profunda del ser. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El cambio comienza en la manera de percibir la realidad, de comprender a Dios y de comprendernos a nosotros mismos frente a Él. Esta transformación no ocurre de manera instantánea. Es un proceso, un camino prolongado. La tradición cristiana lo ha llamado santificación, el proceso mediante el cual la imagen de Dios es restaurada progresivamente en la vida humana. La libertad, entonces, no se pierde al someternos a Dios. Se recupera, porque volvemos a vivir conforme al diseño original. Desde esta perspectiva, la vida cotidiana adquiere un peso eterno. El trabajo, las relaciones, el uso del tiempo, las decisiones aparentemente insignificantes dejan de ser triviales. Todo se convierte en espacio de fidelidad. No existe una división real entre lo sagrado y lo secular. Toda la vida se vive delante de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Esta visión no promete una existencia sin conflicto, pero ofrece una vida con dirección. No elimina el dolor, pero lo sitúa dentro de una historia con sentido. No cancela las preguntas, pero ofrece un horizonte hacia el cual caminar. El ser humano no está abandonado en un universo sin significado. Está llamado, convocado, buscado. Y esa llamada no es abstracta ni impersonal. Tiene rostro. Tiene nombre. Se encarna en una persona concreta. Aquí, la reflexión filosófica vuelve a encontrarse con la revelación. No como una negación de la razón, sino como su cumplimiento. Todas las ideas que hemos recorrido hasta ahora, todas las preguntas que se han abierto y todas las tensiones que han quedado expuestas, no avanzan en direcciones separadas. Convergen. No en un concepto abstracto, ni en una teoría filosófica, ni en un sistema religioso construido por el ser humano. Convergen en una persona. Jesucristo. El cristianismo no comienza afirmando simplemente que Dios existe. Afirma algo más audaz, que Dios ha hablado, ha intervenido y ha entrado en la historia humana. El Dios eterno, el mismo que existía antes del tiempo, no permaneció como un espectador distante del drama humano. No observó desde la eternidad con indiferencia. Actuó. Se acercó. Se reveló de la forma más radical posible. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esta frase encierra una densidad imposible de agotar. El Verbo eterno, por medio del cual todo fue creado, entra en el tiempo que él mismo originó. El autor del universo se introduce en su propio relato. El fundamento de la realidad asume la fragilidad de la carne. Jesús no es presentado en las Escrituras como un sabio más dentro de una larga lista de maestros espirituales. No es simplemente un reformador moral ni un profeta destacado. Es descrito como el punto exacto donde se cruzan la eternidad y el tiempo, lo infinito y lo finito, Dios y la humanidad. El apóstol Pablo lo expresa con una claridad contundente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. No una parte. No una manifestación parcial. No un reflejo atenuado. Toda la plenitud. Esto significa que al mirar a Jesús no estamos viendo una versión reducida de Dios, adaptada para consumo humano. Estamos viendo a Dios mismo, expresado en forma humana sin perder su esencia. Por eso Jesús puede pronunciar palabras que ningún otro ser humano podría decir sin caer en blasfemia. Antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. Con esta declaración, se identifica con el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente. Se presenta como el Dios eterno actuando en el presente. Y, sin embargo, este mismo Jesús se cansa, llora, siente hambre, experimenta angustia, duerme en una barca, se conmueve ante el sufrimiento humano, se acerca a los marginados, toca a los impuros, perdona pecados. Aquí se manifiesta la paradoja central de la fe cristiana.
El Dios trascendente se hace plenamente cercano sin dejar de ser trascendente. No abandona su gloria, la cubre. No renuncia a su poder, lo redefine. La cruz es el punto culminante de esta revelación. No es un accidente histórico ni una tragedia inesperada. No es el fracaso de una misión bien intencionada. Es el corazón mismo del plan eterno. Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. En la cruz se revela simultáneamente la gravedad del pecado y la profundidad del amor divino. El pecado es tan serio que conduce a la muerte. El amor es tan inmenso que Dios mismo asume esa muerte. Aquí el concepto de poder es invertido. El poder ya no se manifiesta como imposición, sino como entrega. La victoria no se expresa como dominación, sino como sacrificio. La gloria no aparece como exaltación inmediata, sino como obediencia llevada hasta el extremo. El himno de Filipenses 2, 6-11 describe este movimiento descendente y ascendente. Cristo, siendo en forma de Dios, se humilla voluntariamente, toma forma de siervo, obedece hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego, el Padre lo exalta. La cruz no es el final del camino. Es el camino hacia la resurrección. La resurrección no es un detalle secundario de la fe cristiana. Es su eje central. Pablo lo afirma sin rodeos: si Cristo no resucitó, la fe es vana, 1 Corintios 15. Pero si resucitó, entonces la muerte ha sido derrotada desde dentro. La resurrección inaugura una nueva creación. No es simplemente una prolongación de la vieja realidad, sino el inicio de algo radicalmente nuevo. El mismo poder que creó el universo de la nada actúa ahora para recrear al ser humano desde la muerte espiritual. Por eso, la fe cristiana no consiste únicamente en mirar hacia atrás, hacia un acontecimiento histórico. Es vivir desde un hecho que redefine el presente y orienta el futuro. Cristo se convierte así en el centro del tiempo. Todo lo que ocurrió antes de él apunta hacia él. Todo lo que ocurre después de él fluye desde él. La historia deja de ser una sucesión caótica de eventos para revelarse como una narrativa con dirección y propósito. Efesios 1:10 habla del plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Nada queda fuera de este proyecto de restauración. Esto incluye la creación entera. La redención no se limita al alma individual. Es cósmica. Pablo afirma que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8, 19-22. El universo mismo participa en esta esperanza. Cristo no vino únicamente a ofrecer un destino después de la muerte. Vino a inaugurar una nueva forma de vida aquí y ahora. No vino solo a llevarnos al cielo, sino a traer el cielo a la tierra. A reconciliar, sanar y restaurar. El reino de Dios no se impone por la fuerza. No avanza mediante la violencia. Crece como una semilla. Se expande de manera silenciosa. Se hace visible en vidas transformadas, en actos de justicia, en comunidades marcadas por el amor. Seguir a Cristo no es simplemente aceptar un conjunto de creencias. Es reordenar toda la existencia alrededor de un nuevo centro. Es permitir que cada área de la vida sea iluminada por su señorío. La pregunta decisiva deja de ser únicamente, ¿existe Dios? Y se transforma en algo mucho más personal y radical. ¿Quién es Jesús para mí? Porque si Él es quien afirma ser, entonces ninguna dimensión de la vida puede permanecer neutral. Cristo no compite por un espacio más en la agenda humana. Reclama el corazón entero. No como un tirano, sino como Señor. Y aquí, en este punto preciso, la teología, la filosofía y la experiencia humana convergen. No en un sistema cerrado, sino en una invitación abierta. Después de recorrer este camino, desde el silencio anterior al tiempo, pasando por el nacimiento del universo, la fragilidad humana, la herida del pecado y la irrupción de la gracia, queda una experiencia que no puede evitarse, el asombro. No un asombro superficial, de curiosidad momentánea, sino ese asombro que desarma. El que no pretende poseer respuestas rápidas, pero reordena el corazón. El que no disuelve el misterio, sino que nos enseña a permanecer ante él sin huir. Porque al final, hablar de Dios antes de la creación no nos conduce a un esquema cerrado ni a una explicación exhaustiva. Nos conduce a un encuentro.
no a una idea que podemos dominar, sino a una presencia que nos sobrepasa. Job lo comprendió al final de su largo diálogo con el dolor. Después de exigir respuestas, de cuestionar la justicia y de intentar comprender el sentido de su sufrimiento, Dios le habló. Pero no le entregó una explicación técnica. No le explicó el porqué de cada herida. Le mostró quién era. Le reveló la vastedad de la creación, el orden oculto del cosmos, la fuerza de lo indomable. Y Job solo pudo responder: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Ese es el punto de llegada. No una fórmula, sino una visión. No una conclusión lógica, sino una transformación interior. El encuentro sustituye a la explicación. El Dios que existía antes del tiempo no es una abstracción lejana flotando en las alturas de la filosofía. Es el Dios que se acerca. El Dios que llama. El Dios que busca al ser humano incluso cuando éste se esconde. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura no presenta a un Dios indiferente, sino a un Dios relacional. Un Dios que camina con el ser humano en el huerto. Que habla con los patriarcas. Que escucha el clamor de un pueblo esclavizado. Que envía profetas. Que finalmente entra en la historia en la persona de Jesucristo. Y ese mismo Dios sigue llamando hoy. No desde la imposición, sino desde la invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. No irrumpe violentamente. No fuerza la entrada. Espera una respuesta. Aquí se revela una verdad que descoloca: el Dios Todopoderoso no obliga al amor. El Creador del universo respeta la libertad de la criatura. El que sostiene galaxias se detiene ante el corazón humano. Eso debería detenernos también. Vivimos en una cultura obsesionada con el control, con la velocidad, con las respuestas inmediatas. Queremos medirlo todo, explicarlo todo, dominarlo todo. Pero Dios no se deja encerrar en nuestras categorías. No porque sea evasivo, sino porque es infinito. El misterio no es una falla de nuestro entendimiento. Es una característica inevitable cuando lo finito se encuentra con lo eterno. San Agustín lo expresó con una lucidez humilde: si lo comprendes, no es Dios. No porque Dios sea irracional, sino porque trasciende nuestras capacidades limitadas. Y, sin embargo, este Dios trascendente es íntimamente cercano. Más cercano de lo que imaginamos. Más íntimo que nuestros propios pensamientos. En Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17:28. No estamos separados de Dios por una distancia espacial ni por un abismo temporal. La separación es relacional. Es una cuestión del corazón. El pecado, en su raíz más profunda, no es simplemente hacer cosas malas. Es vivir como si Dios no existiera. Es desconectarse de la fuente del ser. Es intentar sostener la vida por cuenta propia en un universo que no fue diseñado para la autonomía absoluta. La fe, entonces, no es un salto ciego al vacío. Es un retorno. Un volver a casa. Un alinearse con la estructura más profunda de la realidad. Creer no significa tener todas las respuestas. Significa confiar en aquel que es la respuesta. Y aquí se produce el giro final. La pregunta inicial, ¿quién creó a Dios?, se disuelve. No porque haya sido ignorada, sino porque ha sido superada. Comprendemos que Dios no pertenece al orden de las cosas creadas. No es un eslabón más en la cadena de causas. Es el fundamento de la cadena misma. No preguntamos por el origen de Dios del mismo modo que no preguntamos por el origen del ser o de la verdad. Dios no tiene origen porque es origen. No tiene causa porque es causa. No tiene comienzo porque es el comienzo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Estas palabras no están diseñadas para cerrar el misterio, sino para abrir la adoración. Porque la respuesta última frente a la eternidad no es el análisis exhaustivo, sino la reverencia. No es el dominio intelectual, sino la rendición consciente. El Dios que existía antes de la creación sigue existiendo ahora. No se ha debilitado. No se ha agotado. No se ha retirado. Y ese Dios te conoce. Conoce tus preguntas, tus dudas, tus miedos.
No se escandaliza por ellos. No se intimida por tu búsqueda. Al contrario, fue Él quien sembró en ti ese anhelo por lo eterno. Porque no fuimos creados solo para sobrevivir. Fuimos creados para participar de la vida divina. Para conocer y ser conocidos. Para amar y ser amados. La eternidad no comienza después de la muerte. Comienza cuando entramos en relación con el Dios eterno. Y así, al borde del tiempo, frente a un misterio que nunca se agota, no queda una conclusión cerrada, sino una invitación abierta. Detente. Escucha. Contempla. Antes de que el tiempo existiera, Dios ya era. Y ahora, en este instante frágil que llamamos presente, Él sigue siendo. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Que la paz de Dios guarde tu corazón, que su palabra fortalezca tu fe. Y que la esperanza de Cristo ilumine cada día de tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este vídeo con alguien que lo necesite, y caminar juntos en este viaje de fe y verdad. Aquí seguimos aprendiendo, creciendo y acercándonos más a Dios. Porque cuando entendemos su palabra, nuestra vida nunca vuelve a ser igual. Dios te bendiga hoy y siempre.